Buenas tardes. La Academia Matritense del Notariado tiene hoy, verdaderamente un día de gala, porque vamos a recibir a nuestra querida compañera Concepción Barrio del Olmo, para todos los que somos sus amigos, Conchita, que va a disertar sobre los pactos asistenciales, especial referencia al acogimiento de personas mayores. Me toca hacer la tradicional presentación y para ello solo cuento con un escrito que lo que refleja es la manera de ser de Conchita. A pesar de lo corto y resumido, cada una de sus líneas tiene una profundidad importantísima, porque todas ellas reflejan verdaderamente su importancia dentro de nuestra institución notarial, porque es una persona efectivamente que dentro de su humildad constituye un referente para todos nosotros. Es, como sabéis, vicedecana de este Colegio Notarial de Madrid, con ello también vicepresidente de la Fundación Notarial Signum, en cuya fundación participó desde el principio y es efectivamente mediadora y, y ha realizado una labor dentro de lo que es la fundación digna de agradecimiento, porque sin personas como ella, pero no sin ella, la fundación no habría podido seguir el curso que ha seguido, habiendo sido la primera, el primer centro institucional que asumía tanto el arbitraje como la mediación. Dentro de sus características se encuentra sobre todo su capacidad de trabajo. Nunca renuncia a ninguna actividad corporativa. Es notaria archivera del Archivo General de Protocolos del Ilustre Colegio de Madrid, que es probablemente el cargo del que está más orgullosa. Luego os contaré alguna cosa. Es también miembro del Consejo de Dirección y del Comité Editorial de la revista del Notario del siglo XXI. No solamente ha participado en la Junta de Madrid, yo la conocía a Conchita porque formamos parte de la misma Junta con Ignacio, con Aristónico, en aquel momento venía de Barcelona y desde luego ha desempeñado un gran trabajo en lo que es el colegio. Pero también en el Consejo General del Notariado, en tiempos verdaderamente difíciles, puesto que fue secretaria del Consejo General del Notariado en la época en que lo presidía José Manuel García Collantes, aquí a mi derecha, y que pueda dar fe de su gestión, que fue efectivamente, como no podía ser de otra manera, tratándose de ella, extraordinaria. Luego ha hecho muchísimos estudios y trabajos, pero en vez de relacionarlos, lo que hace es poner de manifiesto en dónde se alojan. Entonces ocurre que parece que es otra cosa distinta y son trabajos fundamentales. Ella fue coordinadora del libro Jurisdicción Voluntaria Notarial, estudio práctico de los nuevos expedientes en la ley de jurisdicción voluntaria, la ley hipotecaria y ley de navegación marítima. Este es un libro de referencia y que marcó la pauta de lo que fue esa ley, la ley 15 de 2015, de una importancia extraordinaria y que nació precisamente con el esfuerzo de aquel consejo que presidía José Manuel y en el que ella era secretaria, lo que quiere decir la mano derecha del presidente en aquel momento. Ha participado en múltiples obras colectivas como la jurisdicción voluntaria notarial, estudio práctico de los nuevos expedientes en la ley de jurisdicción voluntaria, la ley hipotecaria y la navegación marítima, instituciones de derecho privado, tratado de sociedades de capital, comentario judicial, notarial, registral y doctrinal de la ley de sociedades de capital. Es autora, como dice ella, y es verdad, de diversas publicaciones en la revista jurídica del Notario del siglo XXI.
también en la revista jurídica del notariado, en Escritura Pública y en Legal Today. Ha participado como ponente en multitud de cursos y seminarios e impartido conferencias en instituciones y congresos de prestigio como son, por supuesto, esta Academia Matritense de Notariado en el año 2015-2016, en el propio Consejo General del Notariado. Ha coordinado y dirigido debates bajo la Fundación del Notariado continuamente en los distintos ámbitos de las mujeres empresarias, en el tema de inmobiliario. En todo momento ha estado siempre presente en todo lo que se necesitaba por la fundación, a la que ha prestado un servicio inapreciable, en cuanto que es inestimable. Al mismo tiempo, ha dado conferencias en la Academia Sevillana del Notariado, recientemente una este mismo año, si no me equivoco. Ha participado en congresos como el de las personas con discapacidad, su problemática jurídica, en la Universidad Complutense de Madrid. Ha dado conferencias también en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en el Consejo General del Poder Judicial, en el 12º Congreso Nacional de la Abogacía. Me acuerdo que fue en Valladolid, que tuve la ocasión de acompañarla, y aquello era una cosa tremenda porque había una cantidad de abogados muy grande y distintas aulas donde se exponían distintas seminarios y conferencias. Huelga decir que cuando hacía un paseo por las distintas aulas, que es lo que yo hice, la que estaba más llena era la de Conchita, y que cuando terminó el aplauso fue tremendo, porque se oía por todo aquel tremendo salón de congresos. O sea, tuvo un éxito tremendo. Le preguntaban además continuamente, respondía, nos dejó a los notarios en un puesto muy sobresaliente en aquel congreso. Luego ha participado en congresos de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados, y también ha dado conferencias en el Ilustre Colegio de Abogados, por ejemplo, del señorío de Vizcaya. Y todo esto decía que son unas líneas, pero que tienen toda una vida detrás, y una dedicación intensa. Conchita es una persona que tiene que tiene como reflejo de su grandeza su propia sencillez. Es decir, por su propia sencillez se deduce la grandeza de Conchita. Siempre ha estado dedicada a apoyar a los demás, siempre ha sabido, cuando ha hecho falta, estar en segunda fila, pero en realidad está en primerísima fila, y cuando hay que ocupar esa posición, lo hace fenomenalmente. Se pone de líder del pelotón. En realidad, he dicho que es vicedecana del Colegio Notarial de Madrid y ha sido la decana de facto, y aquí están todos los integrantes de la Junta Directiva que lo pueden testimoniar. Y ha liderado efectivamente en este colegio reformas tan importantes como, por ejemplo, con la ayuda de compañeros que se han batido siempre el cobre por el notariado, de la sección de cultura, con Alfonso Magirejos, que lo veo por ahí, en el tema de los lunes estos de últimos de cada mes, que está resultando una cosa magnífica, que es un éxito rotundo. Ha desarrollado todo tipo de actividades. Ha tenido, como decía, pues en ocasiones que ocupar el lugar del decano en determinadas negociaciones complicadas. Por ejemplo, en este caso también con el apoyo en su momento de Nacho Goma, con el asunto de las voluntades anticipadas, que no ha sido nada fácil y que está ya completamente en vías de solución, pendiente únicamente de las aplicaciones tecnológicas necesarias, y que ha sido un procedimiento complicado. De eso yo también puedo y debo dar fe. En el mismo tiempo, se ha encontrado con situaciones también como, por ejemplo, disposiciones normativas por la comunidad autónoma en materia de archivos, donde le ha salido esa beta de archivera y puso en su sitio a quienes estaban ahí tomando poco menos que los archivos históricos bajo su mano, sin tener la competencia necesaria para ello, y querían establecer una regulación que nos afectaba y que no podía afectarnos. Ahí me acuerdo que efectivamente pues mantuvo con una firmeza extraordinaria la posición notarial y salió también adelante.
Y estos son solamente dos ejemplos, son muchos los que podría dar. En ella, en Conchita, también hay que tener presente otra nota, ella es mediadora y es una persona que tiene esas dotes que le permiten conciliar o no conciliar, sino que los conflictos que se pueden producir en cualquier organización se disipen o se conviva con ellos, sí que se conviertan en un impedimento para su propia continuidad y normalidad. En este sentido, se caracteriza, como digo, por esa sencillez, por esa suavidad en el modo, suaviter in modo, pero fortiter in re. Siempre ha tenido muchísima firmeza y unas condiciones que, que a veces no se perciben, sino cuando se la conoce, que la convierten efectivamente en un referente para todos nosotros, en un ejemplo y evidentemente en una persona con una capacidad de liderazgo que reflejan también esas obras colectivas que ha coordinado. Y además una sencillez enorme, porque en algunas materias, por ejemplo en jurisdicción voluntaria, yo creo que es la persona que mejor ha escrito y que más sabe sobre la materia. Hoy va a tocar una cuestión que es de una importancia enorme desde el punto de vista social, que creo que tiene una proyección muy grande y que refleja también otro aspecto de su personalidad, que no solamente es mirar los protocolos o mirar los libros y mirar el despacho, sino mirar, como todos los notarios debemos de hacer, a las personas que tenemos delante y a las preocupaciones y a las cuestiones sociales. En este sentido, pues Conchita también constituye un referente. Por tanto, perdóname, Conchita, por la extensión, eh, pero era mi obligación y no es cuestión de amistad, sino un deber para con la verdad lo que acabo de contar. A continuación, escucharemos tu conferencia que seguro que nos va a abrir nuevos caminos en el ejercicio de la profesión. Muchísimas gracias por venir y por todo lo que has hecho, Conchita. Muchas gracias, José Ángel. Creo que ha tenido que ver mucho la amistad, que además es un honor para mí. Muchas gracias por todas tus palabras de presentación, un poquito exagerada. Muchas gracias por invitarme a dar a esta conferencia y sobre todo por la confianza que siempre has depositado en mí, que conlleva una gran carga de responsabilidad, pero muchísimas gracias. Quiero también agradecer a los miembros de la Junta todo este tiempo, el trabajo compartido, los momentos vividos, que todavía nos queda, no es una despedida. A Urbano Blanco, que está aquí, quiero agradecerle el mimo con el que cuida esa joya del colegio notarial, que es nuestra biblioteca, y el mimo con el que nos cuida a los notarios y en general a los usuarios de la biblioteca. Y a todos ustedes, a todos vosotros, amigos, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Quiero también mencionar a Ignacio Solís, a José Manuel García Collantes. También les tengo que agradecer el haber confiado en mí como lo han hecho constantemente. Voy a comenzar ya. Bueno, creo que se puede asegurar que el envejecimiento de la población es uno de los fenómenos más determinantes de nuestro siglo, que plantea numerosos retos que el derecho debe dar respuesta a alguno de esos retos. Bueno, pues esta noche voy a tratar de algunos de esos retos y las soluciones jurídicas. En las culturas históricas era tradicional el respeto a las personas mayores como merecedoras de la máxima consideración. Los miembros de la comunidad esperaban sus consejos y los mayores representaban o desempeñaban cargos de honor, como por ejemplo en el Senado romano. Es precisamente un miembro del Senado romano, Marco Tulio Cicerón, quien en su tratado sobre la vejez nos dice: la ancianidad es llevadera si se defiende a sí misma, si conserva su derecho, si no está sometida a nadie, si hasta su último momento el anciano es respetado entre los suyos. Vejez no es sinónimo de enfermedad, ni tiene por qué ser inhabilitante. Es cierto que la vejez
conlleva una disminución de las capacidades que podemos llamar materiales o corporales, pero también una necesaria evolución de las intelectuales o espirituales. La vejez, al igual que la infancia, forma parte de nuestro ciclo vital, es consustancial al hecho de ser persona. Y nos guste o no, tenemos que tomar conciencia de la contingencia y finitud de la vida. Nos dice Laura Bossi que la mortalidad se presenta incluso como una de las características que en nuestro caso define la individuación. Y debemos tomar conciencia también de nuestra propia vulnerabilidad, tanto física como emocional, independientemente de la edad. A diferencia del ser poshumano propio del transhumanismo, los seres humanos somos por definición vulnerables. De ahí que necesitemos a los demás para sobrevivir y para realizarnos en plenitud. Si bien existen circunstancias como la soledad no deseada, el aislamiento, la brecha digital, el edadismo o discriminación por razón de edad, que impiden a la persona participar en la comunidad y que lleva a los mayores a una situación de, en palabras de Belver Capella, vulnerabilidad construida, que es la que tiene lugar cuando la vulnerabilidad existencial e inevitable no es atendida. No digo nada nuevo si señalo que atendemos o asistimos a un gran cambio demográfico, motivado fundamentalmente por dos factores: el aumento de la esperanza de vida y las bajas tasas de natalidad, que provocan un envejecimiento paulatino pero constante de la población española. Según datos del Instituto Nacional de Estadística correspondiente al año 2022, que son los últimos que he encontrado, en la población, el crecimiento vegetativo de la población residente arrojó un saldo negativo de 133.250 personas. Este fenómeno no es exclusivo de España. El 14 de diciembre de 2023, la Oficina de Ciencia y Tecnología del Congreso de los Diputados elaboró un informe denominado Envejecimiento y Bienestar, una radiografía de las personas mayores, que pone de manifiesto que España es el cuarto país de la Unión Europea con mayor número de personas mayores, detrás de Alemania, Francia e Italia. El porcentaje de personas mayores de 65 años, y luego volveré sobre este límite de edad, los 65 años, alcanza el 20,1%, ligeramente por debajo de la media europea, que está en el 21,1%. Pero si las previsiones demográficas se cumplen, en el 2050 alcanzará el 30,4%. Como he señalado desde el principio, el envejecimiento de la población es un fenómeno determinante de nuestro siglo, que además presta o hace que le prestemos atención y que se le deba prestar. Como por ejemplo, comprobamos en el 12º Congreso Notarial que se celebró en Málaga en el año 2022. El interés de las Naciones Unidas sobre el reto del envejecimiento se mostró por primera vez en la primera Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, que se celebró en Viena entre los días 26 de julio a 6 de agosto de 1982. Se aprobó un informe con 82 propuestas, que es lo que se denomina Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento. Posteriormente, el 16 de diciembre de 1991, la Asamblea General aprobó los principios de la Unión Europea a favor de las personas mayores. Recoge 18 derechos, entre los que se encuentran la dignidad, la independencia y la participación en la comunidad. La segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento tuvo lugar en Madrid entre los días 8 a 12 de abril del año 2002. Se aprueba un nuevo plan de acción internacional y una declaración política. Con base en dicho plan de acción y enmarcada en la Agenda 2030, se promulgó en agosto de 2020 la década del envejecimiento saludable, que comprende los años 2021 a 2030, que posteriormente, en diciembre de 2020, fue proclamado por la Asamblea General y se considera como una de las principales estrategias para lograr una sociedad para todos. Respecto a estas iniciativas relativas al envejecimiento saludable, en mi opinión, son positivas, pero siempre que no sirvan para enmascarar las necesidades específicas de las personas mayores dependientes. La longevidad es uno de los grandes logros de la humanidad. El aumento de la esperanza de vida se considera como un indicador, incluso efectos económicos, del progreso y el bienestar. Pero el envejecimiento de la población, que conlleva numerosos efectos, por ejemplo, biomédicos, éticos, políticos, sociológicos, económicos, plantea numerosos retos, tanto a nivel social como individual. A nivel social, por ejemplo,
eliminar la gran diferencia de edad, más de 30 años, entre la esperanza de vida de los países que podemos llamar más desarrollados y los más pobres. Otros retos que se plantea son los conflictos intergeneracionales que surgen por la consistencia de un mayor número de generaciones y la soledad no deseada como problema social, debido no solo a la longevidad, sino a una nueva estructura familiar. Existen cambios demográficos, cambios sociológicos, entre los que se encuentra, y no es el único, la plena participación de la mujer en todos los aspectos de la vida política, económica y social. En un pasado no tan remoto, la comunidad familiar estaba integrada por lo que se ha dado en denominar la comunidad amplia, constituida por varias generaciones que convivían bajo un mismo techo, revistiendo en algunos casos forma social, como por ejemplo la comunidad familiar gallega, que se regula en la compilación gallega. No es esta la tipología familiar imperante en nuestros días. Se ha producido una nuclearización de la familia reducida a los progenitores y a los descendientes o incluso a unidades monoparentales, lo que no significa, por lo menos en España, un debilitamiento funcional ni afectivo de la institución familiar. Pero sí que es cierto que muchos de los jóvenes de hoy, cuando alcancen la vejez, se van a encontrar por las bajas tasas de natalidad con pocos hermanos o con ninguno, con pocos descendientes o con ninguno, con lo cual la soledad no deseada será uno de los problemas de los que podemos llamar mayores del siglo XXI. Y el derecho tiene que dar respuesta a todos estos retos, tiene que dar respuesta a las nuevas situaciones que surgen en la sociedad. Les corresponde a los juristas lograr que los mayores disfruten de las mejoras de la calidad de vida propia de nuestros días y los notarios ocupamos un lugar preferente para desempeñar una labor destacada en esta tarea. Señaló Castanto Beñas en una conferencia en esta misma tribuna en el año 1944 respecto de la función notarial que la realidad nos enseña que el notario va con frecuencia a la vanguardia del legislador, ya que valorando los preceptos legales, de acuerdo con las nuevas exigencias y convicciones populares, cuando el sentido literal de aquellos parece estar en contradicción con estas, prepara la oportuna reforma legislativa. Pero yo añado, me permito añadir, no es necesario que exista preceptos legales. Los notarios somos siempre los primeros en detectar nuevas necesidades, situaciones de vulnerabilidad y nuestra preparación jurídica nos posibilita valorar y proponer instrumentos jurídicos los más adecuados para dar respuestas a dichas necesidades. Es mi propósito esta noche, y espero lograrlo, reflexionar sobre soluciones jurídicas para conseguir que las personas que cada vez viven o vivimos más lo hagan en las mejores condiciones, respetados sus derechos y amparados los principios de libre desarrollo de la personalidad y respeto a la dignidad de las personas, proclamados en el artículo 10 de nuestra Carta Magna. La importancia de esta tarea exige que cada uno de nosotros pongamos nuestro granito de arena. Señala Werner Goldschmidt en su Diquelogía que el principio supremo de la justicia estatuye la libertad del desarrollo de la personalidad. Señala además que la justicia, y para este autor la realización de la justicia, añade, humana, lleva consigo necesariamente la producción de seguridad jurídica y este es el resultado de que se realicen actos de justicia. Desde este punto de vista, la seguridad jurídica es un valor invariable e inherente a la justicia humana. Protege al individuo contra toda influencia que ponga en peligro su libertad de desarrollar su personalidad. Tales influencias parten por lo pronto de los prójimos. Ahora bien, la libertad del despliegue de la personalidad es amenazada igualmente por desgracias de toda clase, accidentes, enfermedades, soledad, etc. También en este terreno reclama la justicia que se asegure la preciosa libertad. El infante y el joven necesitan protección contra la falta de educación y la incultura. El hombre adulto la requiere contra la soledad. Es fácil, por tanto, colegir el importante papel del notario en la realización de la seguridad jurídica y, por ende, de la justicia. Adelanto que no voy a tratar esta noche de las personas mayores dependientes que, como he dicho, requieren respuestas específicas a sus necesidades específicas. Voy a tratar de la regulación, o más bien, en muchos casos, falta de regulación en el Código Civil sobre instituciones, negocios jurídicos destinados a atender necesidades financieras, fundamentalmente asistenciales, de las personas mayores.
No me extenderé demasiado en otros ordenamientos civiles españoles cuyo estudio excedería de los límites de esta conferencia. Trataré solo del derecho autonómico en cuanto me sirva de base para hacer propuestas de lege ferenda. Muchos de los negocios jurídicos, aunque no estén regulados en el Código Civil, son muy antiguos, se basan en la autonomía de la voluntad y son independientes de los servicios sociales o asistencia social que se fundamentan en el artículo 50 de la Constitución española. Son negocios jurídicos que encajan en lo que denominaba De Castro negocios socialmente típicos y añadía que escapan de la nebulosa de los negocios atípicos. Tienen su fundamento, su origen en la iniciativa privada. Iniciativa privada respecto de la que Betti señaló que es el mecanismo motor de toda regulación conocida. Carneluti además señalaba también que la voluntad debe tener eficacia siempre para constituir, regular o disolver el vínculo, esto es, para producir el efecto jurídico. Y añadía además lo que a su juicio es la función de la autonomía de la voluntad en el negocio. Y nos dice, el negocio jurídico es una declaración de voluntad, no solo porque el efecto jurídico dependa de ella en cuanto el acto sea querido, sino porque el orden jurídico lo vincula exclusivamente a la voluntad, en cuanto solo la voluntad es capaz de conseguirlo. Hay negocio jurídico no solo cuando el efecto por conseguir sea tal que el agente sea libre para quererlo o no, sino cuando es tal que si el agente no lo quiere, no se produce el efecto. Pero también no debemos olvidar que la autonomía privada no es sinónimo de un comportamiento caprichoso o arbitrario. No se trata, en palabras de Betti, de un querer en el vacío, sino que está sujeta a limitaciones que derivan en algunos casos de su propia lógica, nos dice Betti, aún antes del reconocimiento jurídico, después las propias limitaciones que resultan de dicho reconocimiento jurídico, o lo que también denomina Betti cargas, como es la carga de legalidad, por ejemplo, la exigencia de forma con carácter constitutivo, a lo que luego me voy a referir también, o las cargas que denomina Betti de claridad, sagacidad y conocimiento que incumben a la parte. Algunos de los negocios jurídicos destinados a atender las necesidades asistenciales de las personas, como he dicho antes, son muy antiguos y están ya mencionados de antiguo por la doctrina. Por ejemplo, Febrero, que en contra de la regulación contenida en el Fuero Real, que señalaba que no producía efectos la donación de todo lo que hubiere el donador, regulación que después pasa a la Ley 69 de Toro, a la nueva y la novísima recopilación, nos dice que era válida la donación en la que el donatario se obliga a mantener al donador mientras viva, a enterrarle según su calidad y a cumplir lo que disponga en su testamento. Otras instituciones parecen estar muertas descansando en lo que Mucius Escévola denominó la sala de las momias. Me estoy refiriendo a los censos, que han tenido una función en la vida social y jurídica, una utilidad que quizá pueda considerarse subsistente. En mi opinión, por ejemplo, el censo reservativo podría despertar de ese sueño eterno en el que reposa, en palabra de Mucius Escévola, para atender las necesidades financieras de las personas mayores, si bien con tal finalidad no se conseguiría lo que, en palabras de Azcárate, era un desideratum de la época moderna, la transmisión pacífica y gradual de la propiedad de la tierra a manos de los que la cultivan. Pero las ventajas de los censos derivan de las propias notas del censo, que son de sobra conocidas por todos. Es indefinido, perpetuo, si bien redimible a voluntad del censatario. Se puede transmitir a título oneroso o lucrativo tanto la finca grabada con el censo como el derecho a percibir la pensión que puede consistir en frutos o en dinero, y en beneficio del censualista producen siempre acción real sobre la finca grabada. Estas notas características son igualmente predicables respecto del censo consignativo. Es una vía para obtener capital, al igual que el préstamo, con la desventaja para el acreedor respecto del préstamo que el reembolso del capital depende de la voluntad del deudor. Sin embargo, creo que podrían ser útiles para evitar las dificultades en las que se encuentran las personas mayores a la hora de obtener financiación por parte de las entidades financieras, aparte de la propia finalidad que es la agricultura como medio de cooperación económica. El hecho, además, de que el capital no sea forzosamente reembolsable permite señalar una pensión o canon superior. Y en el préstamo, sujeto naturalmente a un plazo vencido el cual el deudor está obligado al reembolso, puede ser perjudicial para el prestatario obligado a pagar interés, además del desembolso de amortización. En esta línea de resucitar instituciones que parecían olvidadas, la disposición final
29ª de la Ley 31/2022 de 23 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el 2023 modifica la Ley 5/2019 de 15 de marzo de contratos de crédito inmobiliario. Añade una disposición adicional 13ª y regula lo que se denomina la anticrisis asistencial, que es una forma de recordar este derecho real de garantía. Si bien, en palabras de Dorman, está sujeta a una serie de requisitos que va a hacer que tenga escasa utilidad, porque el crédito debe destinarse a financiar la residencia de la persona mayor o la atención en el domicilio de la persona declarada dependiente. Por las propias limitaciones que resultan de la regulación de los alimentos, puede ser conveniente para las personas mayores que se planteen celebrar un contrato de renta vitalicia o de alimentos con personas ajenas a su círculo familiar. En ambos casos, tanto la renta vitalicia como el contrato de alimentos tienen como finalidad proporcionar medios de subsistencia al perceptor. Se diferencian fundamentalmente en el contenido complejo de las prestaciones del alimentante, integrado por obligaciones de dar y de hacer, a diferencia de renta vitalicia, que solo comprende obligaciones de dar. Pero la diferencia que quiero más destacar fundamentalmente hoy por el objeto de la conferencia es que el contrato de alimentos tiene una finalidad tanto alimenticia como asistencial. Por el contrario, la renta vitalicia, el destino que se dé a la cantidad percibida por el pensionista queda al margen de la causa del contrato. En el ámbito de los motivos subjetivos, si todavía se puede seguir manteniendo esta distinción entre causa y motivos. La doctrina antigua, aun antes de la regulación del contrato de alimentos en el Código Civil por la Ley 41/2003, porque aunque no estuviera regulado, se celebraban contratos de alimentos y los protocolos notariales son testigos de ello, ya señalaban esa doble finalidad del contrato de alimentos. Por ejemplo, Gómez Correa, que además nos dice que es conforme con los antecedentes en el derecho histórico español, que señala como tales el fundo muerto, el censo vitalicio, denominado violario en Cataluña. En la actualidad, esa doble función resulta de la propia regulación, aunque hay algunos autores como Gómez Laplaza que lo ponen en duda. Nuestra compañera Alicia Calaza López, al comparar la regulación del contrato de alimentos en el Código Civil y el vitalicio en la compilación gallega, que en el artículo 148.1 hace referencia como contenido del vitalicio a la asistencia afectiva, nos dice que en el contrato, que en el Código Civil ha tenido más peso el contenido patrimonial y que la propia exposición de motivos de la Ley 41/2003 señala que el contrato de alimentos es una alternativa a la renta vitalicia para satisfacer las necesidades económicas de personas con discapacidad o dependencia, pero señala Calaza que no se ha olvidado el aspecto asistencial. Aparte de la forma habitual de celebrar el contrato de alimentos, que consiste en que a cambio de bienes o capital que cede el alimentista, el alimentante se obliga a prestar alimentos y que se suele celebrar en escritura pública, aunque el Código Civil no lo exija así, podríamos pensar en un contrato de vitalicio que tenga su origen en una donación onerosa, en la que la carga o gravamen para el donatario sea alimentar o prestar asistencia al donante y éste se reserve la facultad de disponer de los bienes donados con toda la amplitud que señaló en una conferencia también en esta tribuna Rodríguez Adrados para el caso en que el donatario no cumpliera con sus obligaciones, además de la posibilidad, por supuesto, de revocar la donación. Como ha señalado además el Tribunal Supremo, una de las últimas sentencias, la sentencia 44/2023 de 18 de enero, la donación onerosa se puede revocar no solo por incumplimiento de cargas, ya sabemos que el 647 del Código Civil, cuando hace referencia a condición, no lo hace en sentido técnico de condición, sino carga o gravamen, como ha declarado el Tribunal Supremo o la Dirección General actualmente de Seguridad Jurídica y Fe Pública, cito por todas la resolución de 12 de diciembre de 2016, sino que la donación se puede revocar también por ingratitud, cuando se da alguno de los supuestos del artículo 648. En este caso sería el número tercero del artículo 648, la indebida denegación de alimentos, que según el Tribunal Supremo puede tener origen legal, convencional o la propia donación. Con esta construcción, lo que evitaríamos o lo que se conseguiría en aquellas comunidades autónomas en las que el donatario se pueda beneficiar de bonificaciones fiscales, como por ejemplo Madrid, evitaríamos
quizá uno de los principales, si no el principal inconveniente del contrato de alimentos, que es su régimen fiscal, en el que el alimentante, como cesionario de bienes, está obligado a tributar por la modalidad transmisiones patrimoniales onerosas del impuesto de transmisiones patrimoniales y el alimentista por la pensión o prestación periódica a su favor, sin olvidar la tributación de la condición resolutoria que suele establecerse para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del alimentante. Las instituciones jurídicas, negocios jurídicos a los que me he referido hasta el momento van destinadas a atender necesidades financieras de las personas mayores no asistenciales, por ejemplo, la renta vitalicia, o aun cuando vayan destinados a atender las necesidades asistenciales, presuponen la disponibilidad por la persona mayor de capital o bienes, salvo en los casos en que, por ejemplo, el contrato de alimentos se pueda celebrar como un contrato con estipulación a favor de tercero. Pero ¿qué sucede respecto a las personas mayores que carezcan de bienes, que no tengan ni siquiera la vivienda habitual? Todavía más, ¿qué sucede respecto a las personas mayores que no tengan parientes cercanos? Situación que, viendo las tasas de natalidad, cada vez va a ser más frecuente. ¿No da respuesta el derecho a sus necesidades asistenciales? Pues voy a dar respuesta yo ahora a esta pregunta. Y comienzo tratando de los pactos convivenciales. Se regularon por primera vez, fue ley pionera, la Ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña 18/1990 y 19/1998 de 28 de diciembre, que lo denominaba situaciones convivenciales de ayuda mutua. Esta ley ha sido derogada posteriormente por la Ley 25/2010 de 29 de julio del libro segundo del Código Civil catalán, que en su título cuarto regula lo que denomina más descriptivamente, según el preámbulo de la ley, relaciones convivenciales de ayuda mutua. Posteriormente, la ley foral de Navarra, la ley 21/2019 de 4 de abril, que modifica la compilación Navarra o Fuero Nuevo, regula en su título noveno las comunidades de ayuda mutua. En ambos casos están constituidas por personas mayores de edad, que pueden estar unidas por vínculo de parentesco en línea colateral, sin límite de grado o simplemente por relaciones de amistad o compañerismo, siempre que no no estén unidas por vínculo matrimonial ni constituyan una pareja de hecho, que con voluntad de permanencia y ayuda mutua comparten un domicilio común y de forma igual o desigual los gastos comunes o el trabajo doméstico o ambos y sin contraprestación. Estas instituciones, el régimen jurídico se basa en la libertad de pactos tradicional en el derecho navarro, y como establece la ley catalana, además, siempre que no perjudiquen a terceros. Han existido siempre en la práctica, van a seguir existiendo aunque el Código Civil no las regule, si bien considero conveniente que las regulara el Código Civil para fomentar su aplicación práctica y además para superar algunos de los que a mi juicio son errores de la actual regulación catalana y navarra, porque creo que habría que precisar el ámbito subjetivo de aplicación y la finalidad de estas relaciones convivenciales. Del preámbulo tanto de la ley catalana como de la ley navarra, parece que el legislador estaba pensando en un supuesto específico, que es la situación de las personas mayores necesitadas de protección, pero luego de la regulación resulta que comprende una gran variedad de supuestos y parece perseguir exclusivamente la contribución en el trabajo doméstico. Además, es que a pesar de denominarse situaciones, comunidades o relaciones de ayuda mutua, no es imprescindible la equivalencia de las cargas que asuman las partes y se puede pactar, como ya he dicho antes, un reparto igual o desigual en el trabajo común y los gastos comunes. La propia amplitud de su regulación hace que sea difícil determinar si es un negocio jurídico o una nueva categoría familiar, como asegura con un fuerte contenido ideológico el preámbulo de la Ley Catalana 25/2010, que nos dice: el presente libro acoge las relaciones familiares basadas en forma de convivencia diferentes a la matrimonial, como las familias formadas por un progenitor solo con sus descendientes, la convivencia en pareja estable y las relaciones convivenciales de ayuda mutua. Y Follea Camps, en una conferencia también en esta tribuna, las definió estas relaciones convivenciales como familia. Tal consideración, tal definición, en mi opinión, no es conforme con la realidad social para la que estas relaciones no tienen la consideración de familia, ni tampoco es conforme con la propia definición de familia del artículo 231 del Código Civil catalán. Además, se atribuye a los convivientes derechos similares a los que correspondería a los cónyuges o a los integrantes de una pareja de hecho. Por ejemplo,
la pensión periódica a favor del sobreviviente a cargo de los herederos del premuerto que les hubiese mantenido total o parcialmente, que en mi opinión excede de la finalidad de la regulación de estas relaciones, como también lo excedía la compensación económica por el trabajo en el hogar que recogía la Ley 19/1998, que ha sido derogada por la Ley 25/2010, y nos dice el preámbulo que se deroga porque partía de un estricto paralelismo con el matrimonio y con las parejas estables, y se ha considerado que no procedía a mantener porque difícilmente se dará. Pues la finalidad, dice, la finalidad de las relaciones convivenciales de ayuda mutua es poner remedio a las dificultades propias de las personas mayores. Como he dicho antes, está restringiendo estas relaciones a las personas mayores. En mi opinión, la futura, ojalá, regulación en el Código Civil debería precisar que estas relaciones tienen como finalidad la ayuda mutua, sin restringirla a las personas mayores, de tal manera que al amparo de estas relaciones surja un abanico de posibilidades de convivencia en la que siempre sea contenido mínimo y obligatorio la voluntad de permanencia, ayuda mutua, el domicilio compartido y también los gastos y el trabajo doméstico compartido y sin contraprestación. Además, a diferencia de la regulación contenida tanto en la legislación catalana como navarra, en mi opinión, deberían constituirse en escritura pública. Seríamos los notarios los que velaríamos por el cumplimiento de ese contenido mínimo. Y me voy a referir más al requisito de la escritura pública al tratar del acogimiento. Y por último, deberá recogerse en esa regulación tanto las causas de extinción como los efectos de esas causas de extinción para evitar los conflictos en el momento en que se produzca la extinción. Y voy a examinar ya el acogimiento de las personas mayores, que ha existido históricamente en Cataluña bajo la denominación de dación o acolliment. Si bien no es correcto afirmar, como hace el preámbulo de la Ley Catalana 22/2000, que tiene sus antecedentes en la rúbrica 9ª del libro 7º de los costums de Tortosa, porque no se refiere al acogimiento, se refiere a la adopción. Brocà explica el acolliment diciendo que el viudo sin hijos o el soltero de edad algo avanzada se dona al cabeza de una casa de labranza, el cual la CUL le acoge con todo cuanto tiene y lo que pueda adquirir, comprometiéndose a trabajar a utilidad de la mencionada casa mientras le sea posible. En compensación, la persona a quien se da oblígase a darle habitación, alimentos y toda clase de asistencia, aun cuando por sus achaques no pueda prestar ninguna utilidad. Añade que se otorga en escritura pública con todas las variantes que señaló Joaquín Costa, que Joaquín Costa señala las variantes de lo que denomina arrogación consuetudinaria o dación personal del Alto Aragón, están recogidos en su libro Derecho Consuetudinario, Economía Popular de España. Lo tengo en el texto escrito, pero es que no puedo referirlo por razones de tiempo. El donat es la forma civil o laica en la que desemboca la familiaritas que solía practicarse en los monasterios, respecto de la que Ribalta, Haro y Arroyo Amayuelas nos dicen que por familiaritas se designa aquella relación por virtud de la cual una persona física o jurídica se vincula normalmente espiritualmente, pero también materialmente a una persona jurídica canónica, como canónica regular o más habitualmente un monasterio. Desde el punto de vista legislativo, la primera regulación en España tuvo lugar con el decreto foral de 14 de noviembre de 1989 de la Diputación de Guipúzcoa. Después se observa una evolución desde una configuración, una preferencia, una configuración inicial como una institución jurídico-privada a su consideración como un servicio social que debe ser subvencionado por la Administración, y las comunidades autónomas, con base en el artículo 148.1.20 de la Constitución, lo regulan, pero como servicio social. Y cito como algunas de las pioneras, por ejemplo, Galicia, Asturias, Madrid, Islas Baleares o dentro del País Vasco, Guipúzcoa. Pero como he dicho, yo no me voy a referir aquí a servicios sociales, en todo caso, el acogimiento como negocio jurídico. A diferencia de estas leyes a las que me he referido, la ley catalana 22/2000 de 29 de diciembre de acogida de personas mayores y la ley foral navarra 34/2002 de 10 de diciembre perseguían una regulación más ambiciosa,
regulando las relaciones entre acogedor y acogido en parecidas condiciones, nos dice la ley navarra, a las relaciones entre ascendientes y descendientes. Sin embargo, la ley catalana fue derogada posteriormente por la Ley 3/2017, de 15 de febrero, del libro sexto del Código Civil catalán. Consecuentemente, en Cataluña solo subsiste la acogida de personas mayores como servicio social. Y a falta de una regulación estatal, es solamente la ley navarra la que ofrece una cierta regulación jurídico-privada, aunque configura el acogimiento como un servicio social de responsabilidad pública, y así lo define el artículo 5 de la ley. En ámbito internacional ha sido tradición el acogimiento de personas mayores. Se reguló en un decreto de Francia de 2 de septiembre de 1954 y en el mundo anglosajón se sigue practicando en países como Reino Unido, Estados Unidos o Canadá. A la hora de abordar su naturaleza jurídica, los escasos autores que han estudiado esta institución y referido su estudio fundamentalmente a la derogada legislación catalana se debaten entre los que consideran que se trata de un contrato por la existencia de contraprestaciones, y es que tanto la ley catalana como la navarra lo configuraban como un negocio retribuido, o los que entienden, por ejemplo Moreno Flores, que se trata de un negocio jurídico de derecho en familia. En mi opinión, el acogimiento de mayores es un negocio jurídico de derecho de familia, del que derivan consecuencias no solo económicas, sino también y fundamentalmente personales. Va a generar una relación en virtud de la cual se asumen obligaciones y derechos mutuos, porque en realidad es un acogimiento mutuo y lo veremos más claramente al tratar del contenido. Son derechos y obligaciones mutuos, pero de contenido más moral y afectivo que material y económico. Tiene preferencia en la integración familiar del acogido al contenido, al posible contenido patrimonial. Señalo que se trata de un negocio jurídico sin olvidar la dificultad para definir el negocio jurídico, cuestión en la que influyen distintas concepciones filosóficas, incluso político-jurídicas. Hay autores como Flume que dicen que no existe negocio jurídico en sí, otros autores, Díez Picazo y Bullón, nos dicen que es un supraconcepto, pero no es objeto de estudio hoy esta cuestión. Una vez que ha afirmado que se trata de un negocio jurídico de derecho de familia, podría ser un lugar común para justificar tal afirmación citar a Díez Picazo y Bullón, que nos dicen que no existe un concepto intemporal de familia, que más adecuado que hablar de familia en singular como institución única y universal es hablar de familias en plural, haciendo referencia a las distintas formas de organizarse los grupos humanos en la historia. Podría también haberme remontado al derecho romano, citar a Castrisana, que señala que en Roma la familia era una estructura jurídica de poder gobernada por el pater familias. Para esta autora, tal explicación no era suficiente para determinar los orígenes de la familia. Dice que hay que acudir a la teoría política, que insiste en señalar el carácter político de la familia, o a la teoría económica, que señala que la familia es una estructura económica para la subsistencia de sus miembros, o bien también señala que habría que acudir a una explicación etimológica. La familia está formada por los unidos por el mismo fas. Podría también haber mencionado la ley sexta, título 38 de la partida séptima, que nos dice que la familia está integrada por el señor de la casa, su mujer, y dice también todos los que viven con él, sobre que ha mandamiento, así como los fijos en los servientes, en los siervos, en los otros criados. Sin embargo, no considero necesario acudir a tales argumentos ni a tan remotos antecedentes para justificar la inclusión del acogimiento en el negocio o su caracterización como negocio jurídico de derecho de familia. Por muy amplio que se pretenda que sea el concepto de familia, que eso también sería objeto de estudio, el acogimiento familiar, el acogimiento de personas mayores va a dar lugar a relaciones similares a las familiares, pero no genera en ningún caso una familia. Es cierto que van a surgir obligaciones que serían las propias de las relaciones de parentesco, pero tienen su justificación por la propia finalidad del acogimiento, que es la integración familiar del acogido. Sí que es claro que afecta a las relaciones personales de acogedor y acogido, relaciones que tradicionalmente se han ubicado en el ámbito del derecho de familia, aunque no generen relaciones de parentesco. En nuestro ordenamiento jurídico tenemos ejemplos de negocios que dan lugar a relaciones, negocios jurídicos de derecho de familia, aunque no generen relaciones de parentesco. Por ejemplo, la promesa de matrimonio, las capitulaciones prematrimoniales o el acogimiento de menores.
Si siguiera Peña y Bernardo de Quirós en este aspecto, parecería que incurro en contradicción al señalar que el acogimiento es un negocio de derecho de familia, pero que carece de regulación en el Código Civil, porque para este autor no existen más negocios jurídicos afectantes al estado civil familiar o que dé lugar a relaciones familiares que los típicos. Pero es que, como he dicho, el acogimiento de mayores no genera relaciones familiares stricto sensu. Sí que se debe distinguir de algunas figuras afines. Me voy a detener muy poco porque creo que es evidente la distinción con el acogimiento de menores. Se diferencia por las personas a quienes van dirigidas, por el propio origen. Es cierto que pueden generar una situación similar porque generan relaciones entre acogedor y acogido similares a las familiares, pero el contenido es distinto. Para diferenciarlo de otras instituciones hay que insistir en la finalidad asistencial del acogimiento. Es esencial la integración del acogido, integración familiar, mediante la convivencia en el mismo domicilio, evitando así el desarraigo social y familiar. No tiene carácter esencial en el acogimiento de la prestación alimenticia. Existirá cuando se haya pactado expresamente y si se ha pactado no exime a los parientes obligados a dar alimentos de cumplir su obligación, sino que la convierte en subsidiaria. Se diferencia además del contrato de alimentos en que este no va dirigido a un sector poblacional determinado, a diferencia del acogimiento de mayores. Debe distinguirse también de las relaciones convivenciales de ayuda mutua, porque parten de una situación social distinta. En ambos casos se trata de cubrir necesidades asistenciales, pero desde distinto enfoque, puramente convivencial, en un caso con una finalidad más protectora, en el caso del acogimiento. Y además de la regulación catalana, resulta que en las relaciones convivenciales se está pensando en personas de proximidad generacional. Por el contrario, el acogimiento se basa en la diferencia generacional. De acuerdo con el marco de actuación a favor de personas mayores, aprobado por el Pleno del Consejo Estatal de Personas Mayores de 8 de octubre de 2014, es preferencia de los mayores continuar en su domicilio. De ahí que el debate tradicional respecto al cuidado de las personas mayores sobre la institucionalización o el cuidado familiar cada vez va planteando otras posibilidades, como pueden ser en las casas, las viviendas compartidas, tuteladas o todas aquellas medidas destinadas a apoyar a las familias cuidadoras, como puede ser la teleasistencia o los centros de día, partiendo siempre del reconocimiento del derecho de las personas mayores a llevar una vida digna e independiente, como proclama la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Siendo esta la situación social, el acogimiento se presenta como una opción para quienes por falta de independencia o por soledad, por falta de autonomía o por soledad, no pueden continuar viviendo independientemente y se les permite continuar en su domicilio o cuando esto no sea posible, se evita el desarraigo. La finalidad del acogimiento es fundamentalmente intuitiva. Se trata de proporcionar a las personas mayores no un mero alojamiento, sino un hogar con una convivencia similar a la familiar. Y quiero señalar lo que destacaba Joaquín Costa como espíritu de la dación personal del Alto Aragón, que decía que obedecía a este espíritu. La necesidad de evitar el aislamiento, de asociar los elementos dispersos de la producción para contrarrestar las causas desfavorables que tan difícil hacen la vida en un país agreste y de escasa productividad, reconstituyendo al par con los artificios propios del derecho familias que han quedado incompletas. Vemos la absoluta actualidad de estas palabras del León de Graus, que además abren la posibilidad a la finalidad, la gran utilidad que puede tener el acogimiento en el mundo rural y en la España vacía. La falta de una regulación estatal, unido a que dejar a la iniciativa, a la exclusiva iniciativa privada, convivencias basadas en la necesidad de una de las partes, puede dar lugar a situaciones de abuso o de indefensión para la parte más necesitada de protección, justifica la necesidad de una regulación como medio de configurar una medida asistencial, como he dicho antes, al margen de los servicios sociales y que regule los detalles de convivencia entre acogedor y acogido. La regulación en el, ojalá, posible futuro regulación en el Código Civil debe ser fundamentalmente dispositiva, sin olvidar que por razón del interés protegido debe contener algunas normas imperativas, como por ejemplo el control por el Estado, que vendría garantizado por la intervención notarial, un contenido mínimo y obligatorio y la constitución en escritura pública. Las cuestiones a las que debe atender esa regulación son las siguientes.
Sujetos intervinientes, lo habitual será una persona mayor acogida por una familia. Sin embargo, si tenemos en cuenta la cada vez mayor aumento de la esperanza de vida y que las unidades familiares cada vez más van a estar integradas por personas mayores, pensemos en progenitores mayores, cuidados por hijos también mayores, esta regla general debe admitir excepciones y puede ser acogida una sola persona, una pareja casada, una pareja de hecho, incluso una familia monoparental o no. Solo pueden ser acogedores, solo y exclusivamente personas físicas, nunca personas jurídicas, nunca una residencia. Puede ser, igual que he dicho antes, una pareja casada, pareja de hecho o una familia. Cuando el acogimiento sea por razones de edad, tienen que ser más jóvenes que el acogido y puede constituirse entre parientes siempre que no estén obligados a prestarse alimentos. Y es que por la finalidad protectora del acogimiento se debe ser muy restrictivo a la hora de establecer limitaciones. La cuestión, a mi juicio, más dudosa a la hora de determinar quién puede ser acogido es la fijación de una edad mínima. En concreto, 65 años es lo que establecía la ley catalana y establece la ley navarra. Es cierto que no existe una edad a partir de la cual se entiende que entramos en la vejez. Tradicionalmente se ha unido a la edad de jubilación a los 65 años, pero cada vez más se está planteando la necesidad de revisar el umbral a partir del cual se entiende que las personas somos mayores, porque la barrera cronológica de los 65 años no responde a la imagen real del envejecimiento. Hay algunos autores, por ejemplo González Porras, que dice que hay que atender a la autosuficiencia de cada persona. Se ha dicho también que hay que atender a la edad prospectiva, es decir, al tiempo de vida que nos quede a cada uno. Pero quién sabe, por lo menos aquí en la Tierra, cuánto nos queda a cada uno. Fijar criterios como este induce a la confusión y además creo que llevaría a un excesivo casuismo, porque no basta con atender al tiempo vivido por cada persona, sino también la calidad de ese tiempo y los acontecimientos vividos. Por ello, creo que se podría dejar esa edad de los 65 años, como también ha hecho el artículo 7 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, tras la reforma de la Ley 8/2021, pero que no tenga carácter imperativo, que se pueda modificar según las circunstancias del caso. Es esencial en el acogimiento la vivienda donde va a tener lugar la convivencia, donde se va a desarrollar la comunidad de vida, porque el primer derecho y obligación mutuo es el deber y derecho de convivencia. Puede pertenecer en propiedad al acogedor, al acogido o bien en arrendamiento, pueden ser copropietarios, arrendatarios o titulares de un derecho de usufructo. Lo que sí es que debe revestir las condiciones de habitabilidad, de accesibilidad necesarias para la persona mayor. Por su propia finalidad, el acogimiento debe generar una situación con vocación de permanencia. Pero la fijación de una duración mínima, en mi opinión, puede ser contrario al principio de autonomía de la voluntad e imponer una convivencia más allá del devenir de la relación. Por ello, creo que debe admitirse, al igual que el acogimiento permanente, un acogimiento temporal o transitorio para evitar, además, cambios vitales innecesariamente radicales. Tanto la ley catalana como la ley navarra, por las consecuencias, como he dicho antes, sobre todo personales del acogimiento, exigían la constitución en escritura pública y la doctrina señalaba que era un requisito de forma absolemitatem. Pues del mismo modo, creo que en el Código Civil debería recogerse la constitución del acogimiento en escritura pública. Somos los notarios los que garantizaremos la identidad de las partes, la capacidad jurídica o discernimiento con los oportunos apoyos, incluso apoyo institucional del notario. Velaremos además porque el consentimiento haya sido libremente prestado, evitando captaciones de voluntad en un tema que puede ser tan sensible como este, y aseguraremos además que tanto acogedor como acogido han recibido el oportuno asesoramiento notarial y, por tanto, imparcial. Los notarios, al desempeñar el control de legalidad por delegación del Estado, velamos por el cumplimiento de los requisitos legales, por el cumplimiento de ese contenido mínimo y, como señala Martínez de Sánchez, el control de legalidad no impide la autonomía de la voluntad, no la limita, sino que la realiza. Por otro lado, la exigencia de forma es congruente con la propia naturaleza del acogimiento como negocio jurídico formal, como señalan autores como Díez Picazo o Peña. Una de las características del negocio jurídico de familia es que es un negocio formal. Para garantizar el oportuno control por parte de la entidad pública competente en materia de servicios sociales, creo que debería constituirse un registro administrativo en el que se inscriban las escrituras de constitución, modificación o extinción por cualquier causa del acogimiento mediante la remisión telemática que haríamos los notarios.
En la escritura es fundamental recoger con claridad los pactos que hayan alcanzado las partes y en todo caso tiene que ser contenido mínimo, la vivienda habitual, la obligación por parte del acogedor de prestar asistencia moral y material al acogido de tal manera que garantice su autonomía, bienestar y subsistencia, en la duración, las causas de extinción y sus efectos. Como he dicho antes, no es esencial la prestación alimenticia, solo existirá cuando sea pactado, puede existir un acogimiento con finalidad exclusivamente asistencial y si se establece contenido alimenticio, deberá fijarse también un mecanismo de estabilización similar al recogido en el artículo 1792 del Código Civil para el contrato de alimentos. Tanto la legislación catalana como la navarra lo configuraban el acogimiento como un negocio retribuido. La principal obligación por parte del acogido era la contraprestación a favor del acogedor, que podía consistir en una obligación de dar, de hacer o de no hacer. Pero en mi opinión no existe impedimento alguno para constituir un acogimiento gratuito en el que el acogedor no reciba contraprestación alguna, todo lo más la posibilidad de vivir en el domicilio del acogido, pero que en realidad no es una contraprestación, sino que resulta del propio carácter mutuo del acogimiento. La configuración del acogimiento con carácter gratuito no supone equipararlo al vitalicio cuando tiene su origen en una donación, porque ya he señalado claramente las diferencias entre el acogimiento y el contrato de alimentos. Por lo demás, será siempre contenido natural del acogimiento el deber de colaboración mutuo, que lleva consigo un deber de respeto y ayuda mutua, así como también la contribución a los gastos comunes y al trabajo doméstico según las posibilidades de cada uno. De lo expuesto resulta que va a haber una especial relación, o va a surgir una especial relación entre acogedor y acogido, lo que justifica el recurso a la mediación como medio para resolver los posibles conflictos que surgieran. Y voy terminando ya. Las causas de extinción serán las pactadas en la escritura de constitución, el mutuo disenso, el desistimiento unilateral, que se basa en el carácter relevante que tiene la confianza en el acogimiento como negocio intuito personae, de tal manera que extinguida la confianza para una de las partes es motivo suficiente para la extinción sin necesidad de invocar causa alguna. También es causa de extinción la voluntad de unas partes por incumplimiento de sus obligaciones por la otra o cuando le sea imputable una causa que haga difícil la convivencia. La muerte o declaración de fallecimiento de la persona acogida o de las acogidas y lo mismo respecto de la acogedora o acogedoras. Deberá establecerse en la escritura los efectos de la extinción, pero en todo caso supone el cese de la convivencia, con lo cual obliga a quien no sea titular de la vivienda a abandonarla en un plazo que necesariamente tiene que ser superior para el acogido que para el acogedor, por ser la persona acogida la más débil y necesitada de protección. En este sentido, creo que debería modificarse el artículo 16.1b de la Ley de Arrendamientos Urbanos, añadir un párrafo segundo que establezca que en el caso de fallecimiento del arrendatario, el acogedor o el acogido, que no fuera el arrendatario, se pueda subrogar en la titularidad del arrendamiento, siempre que hubiese convivido con 2 años de antelación y que se notifique fehacientemente al arrendador. Y por último, si al extinguirse el acogimiento resulta una situación de enriquecimiento injusto para alguna de las partes, el que se considere perjudicado podrá reclamar la oportuna indemnización. Así lo recogía la ley catalana y lo recoge la ley navarra. Pero creo que la regulación del Código Civil debería ser más precisa a la hora de determinar tal indemnización y no atender exclusivamente al tiempo y condiciones de la convivencia, sino a las posibles prestaciones económicas, así como también a la contribución, en su caso, al trabajo doméstico, a los gastos comunes. Y termino ya así con las siguientes conclusiones. Los pactos asistenciales a favor de las personas mayores y fundamentalmente el acogimiento es un tema de gran actualidad por el interés que despierta y que debe despertar el envejecimiento de la población. Y espero que nuestro legislador o los legisladores tengan la sensibilidad suficiente para recoger la posibilidad de celebrar estos pactos, como parece que ha sucedido en Madrid, que sí que reguló, tiene prevista un anteproyecto de ley. La idea central que vertebra el acogimiento de los mayores es el reconocimiento de su derecho a una vida digna e independiente, bajo la premisa de que una vivienda adecuada constituye una necesidad para su bienestar.
El acogimiento, como ya he señalado antes, surge como una opción que permite mantener una convivencia afectiva, un cuidado personalizado y cierto nivel de autonomía para quienes no quieren o no pueden ingresar en una residencia o no quieren o no pueden vivir con parientes cercanos. No suponen, al igual que el acogimiento de menores, no genera una relación de parentesco, por tanto, no va a surgir la obligación de prestar alimentos ni tampoco derechos sucesorios, que puede dar lugar a resultados injustos si, por ejemplo, una de las partes, los acogedores, hacían imposible la convivencia y nadie lo sabía. La regulación, en mi opinión, en el Código Civil debe huir de un sesgo excesivamente liberal, que fue la crítica en la que incurrió la derogada ley francesa 89-475 de 10 de julio, dejando todo a la iniciativa privada, lo que puede suponer desconocer las necesidades de la persona acogida. Para fomentar su aplicación en la práctica, creo que deberían establecerse bonificaciones fiscales, como por ejemplo sí que existe en Cataluña respecto de las relaciones convivenciales de ayuda mutua. Me voy a referir a regulación en Madrid, pero debería extenderse a otras comunidades autónomas. En Madrid se tendría que modificar el texto refundido que regula la cesión de tributos a la comunidad autónoma y equiparar al acogedor que recibe bienes a título gratuito, intervios o mortis causa del acogido a los parientes de los grupos primero y segundo del artículo 20 de la Ley del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, a los efectos de obtener la reducción de la base imponible del impuesto de sucesiones, o también la bonificación del 99% de la cuota tributaria en donaciones y sucesiones. En Madrid, extender la deducción que existe en el impuesto a la renta de las personas físicas en el acogimiento gratuito al acogimiento también retribuido y establecer una nueva exención en el artículo 45.1b del texto refundido del impuesto de transmisiones patrimoniales, de tal manera que estuviera exenta la transmisión de bienes inmuebles, constitución o transmisión de derechos reales que constituya la contraprestación a favor del acogedor en un acogimiento que esté constituido en escritura pública. Y por último, a pesar de la falta de regulación estatal, creo que no existe ningún inconveniente para que los notarios, siguiendo nuestra tradición histórica, autoricemos escrituras, por ejemplo, de acogimiento de mayores, en las que desempeñemos nuestra función en su total plenitud, velando, como solemos hacer habitualmente, por la parte más débil y necesitada de protección, que en este caso pueden ser las personas mayores. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Conchita. La verdad es que la academia se vestía de gala, tenía razón, ¿verdad? Con la presentación y con el hecho de que nos abría caminos que podemos ir desarrollando, porque si tenemos que esperar a que haya una reforma legislativa del Código Civil, pues no sabemos cuánto nos tocará, ¿no? Probablemente no lleguemos nosotros a ser acogidos. Pero en todo caso, los notarios pues abrimos caminos y vamos desbrozando la selva que muchas veces consiste en los problemas que atenazan a las personas. Y esto me parece que ha sido una conferencia espléndida porque ha situado la cuestión desde un punto de vista sociológico, ha jugado Conchita con la distinción que no es fácil entre lo que constituyen situaciones familiares, cuasi familiares, lo que es el servicio social y lo que es un negocio de autonomía privada en un ámbito que podríamos considerar familiar o cuasi familiar. Ha tocado el tema fiscal, las legislaciones autonómicas, ha planteado soluciones del eje Ferenda y nos ha dado también un índice para realizar escrituras públicas de acogimiento. Ha sido una conferencia de una civilista de primera y de una jurista extraordinaria que atesora el conocimiento teórico con el práctico. Yo al final estaba pensando, al hilo de lo que oía, la importancia que tiene el elemento espiritual
en los negocios jurídicos. Los romanos tenían la costumbre de distinguir siempre el corpus y el espíritu. Y en este tema se nota muchísimo porque te das cuenta de cómo en estos pactos de acogimiento de naturaleza asistencial, la propia relación, como ocurría con el matrimonio que dependía de la affectio maritalis, o con las sociedades que dependían cuando no tenían una sustantividad propia y la forma no era exigente en cuanto a su existencia de la propia affectio societatis. Aquí nos encontramos con una affectio que podríamos llamar societatis si se quiere, o fraternitatis. Es decir, en realidad es un procedimiento este de la acogida y de otros pactos que caben en el ámbito privado, como ha recordado, soluciones a través del censo reservativo, del censo consignativo o de las donaciones onerosas, o incluso con prohibición de disponer. Pues todos estos pactos lo que reflejan son cómo la sociedad civil va construyendo un entramado de relaciones de fraternidad, que es en lo que verdaderamente radica la esencia de la humanidad. Por eso, yo siempre me gusta recordar esta conferencia hace honor a esa frase de Hermogeniano de que todo el derecho fue constituido por causa del hombre. Y efectivamente, Conchita, has abierto un camino que seguiremos con entusiasmo, estoy convencido, porque va a dar solución a muchos problemas que se dan en la sociedad. Muchas gracias y a continuación se va a servir un vino en homenaje a nuestra conferenciante de hoy. Muchísimas gracias, Conchita.